ver si ahora nos vaya gustando todo el tiempo. Bueno, estamos grabando. Bienvenidos a tutoría de historia contemporánea. Continuamos donde habíamos dejado el último día. El último día hemos introducido el colonialismo. Habíamos hablado de esos factores que, en cierta forma, ya hemos dado unos cuantos. Ya hemos hablado de el crecimiento demográfico, ya habíamos visto esos intereses económicos vinculados a la industrialización y ese periodo de freno de crisis de la industrialización que había generado ese proteccionismo y que también había hecho necesario buscar mercados coloniales para, de cierta forma, abastecerse, pero también para vender los productos elaborados por la metrópoli. Y también hay que tener una serie de otras cuestiones, como por ejemplo el papel de los transportes, y a lo mejor las comunicaciones. La generalización del barco de vapor, de los transportes de mercancías, también del ferrocarril, que van a servir no solo para transportar colonos, no solo para transportar hombres, sino también para transportar mercancías, sino también para transportar tropas y armamento. Gracias al barco de vapor, gracias al ferrocarril, va a ser posible que las potencias europeas envíen armamento, cañones, ametralladoras, fusiles y soldados pertrechados para tomar militarmente el control de determinadas zonas con una tecnología que los indígenas no pueden, los indígenas no pueden competir. No obstante, habrá algunos indígenas, como por ejemplo el caso de los zulúes con Ishaka o posteriormente con otro rey zulú, Zenguayo, que planteará una serie de oposición militar a los ingleses hasta que finalmente sean derrotados. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la superioridad armamentística y la posibilidad gracias a esta logística que va a permitir los avances en los transportes, pues también va a facilitar mucho la colonización y la conquista de estos territorios. Y también, como dije, pues hay factores políticos estratégicos. Está el nacionalismo creciente de los distintos estados europeos, está la búsqueda de un prestigio internacional, lo cual se hacía muy evidente en aquellos países que no tenían tanto un interés económico muy claro, como puede ser el caso de Italia o el caso de Portugal o el caso de España, que tenían sí intereses económicos de cierta forma, pero no eran esos intereses tan incardinados con la industria y ese círculo perfecto casi que trazado entre los intereses de la metrópoli y la explotación de las colonias, como se establecía, por ejemplo, en el caso inglés o en el caso francés. El prestigio internacional, la búsqueda de prestigio internacional, la expansión colonial también estaba en el caso de los principales países imperialistas, como puede ser Inglaterra, como suele ser Francia, pero no era el único factor, y no era el único factor decisivo. También estaba, como digo, ese nacionalismo y también estaba, sobre todo, el control económico, la importancia económica de esas zonas y el control también de rutas estratégicas, no solo ya de zonas determinadas con unos determinados recursos que se pretende explotar, sino también, en el caso inglés, muy claramente de rutas estratégicas. El imperialismo inglés y el sistema mercantil inglés siempre estaba muy centrado en controlar determinados enclaves para articular sus rutas comerciales. Y ahora que se van a decidir también por un expansionismo territorial, no simplemente ya de pequeños enclaves estratégicos, no va a dejar de estar, no va a dejar de tener el protagonismo el control también de zonas estratégicas que controlen determinadas rutas. Por ejemplo, la zona del Cabo. La expansión inglesa en Sudáfrica está muy vinculada precisamente al papel de nudo entre comercio, la ruta comercial que va rodeando África hasta Asia, que tiene Ciudad del Cabo. Por lo tanto, ahí van a empezar a meter las pezuñas los ingleses. Van a entrar en conflicto con los colonos holandeses que estaban establecidos ya ahí desde varias generaciones, los famosos Boers, los africanos, y esto dará lugar, por ejemplo, a la guerra de los Boers, que enfrentará a esta población de colonos de origen holandés con los colonizadores del imperio inglés que se han hecho con el control de ese territorio. Por lo tanto, estos elementos están ahí. Y esos elementos van ahí y van a condicionar un poco el colonialismo según la versión que tenga en cada caso concreto o en el otro. Tenemos también un ejemplo aquí de otros factores que están junto a esto, también factores ideológicos. La idea de la superioridad del Occidente, la idea de una superioridad que hace de las culturas civilizadas con respecto a las culturas bárbaras o salvajes, y de que, en cierta forma, las culturas occidentales, desde ese puesto superior, de cultura superior,
tendrían un papel de tutelar, de civilizar a otras culturas inferiores, de cierta forma. También estaba muchas veces el interés evangelizador, aunque esto es más bien una justificación y no es el motivo principal del colonialismo, pero también, al mismo tiempo que se da ese control territorial, ese dominio, también pues, se van a mandar misioneros protestantes o católicos para establecer misiones allí, por lo tanto también evangelizar un poco a los indígenas salvajes, de alguna manera. Pero desde luego no es el factor principal, es un factor más bien que secundario y que encubre realmente pues, lo no benéfico de todos estos intentos coloniales. Desde luego no son, desde luego, pues no es que hayan dejado estos pueblos mucho mejor de lo que estaban anteriormente. Y muchas veces la propia situación de postergamiento de ese formar parte de ese tercer mundo, pues es un resultado directo pues, de lo que ha dejado, en cierta forma, la labor inacabada de esa colonización que deja infraestructuras, que deja determinada forma de organizar la sociedad, el gobierno, pero que no acaba esa labor y, de cierta forma, deja... Porque no les interesaba a los colonizadores, les interesaba explotar ese territorio y todo lo demás pues, era, en cierta forma, un barniz de esos intereses más crematísticos. Y también la superioridad de Occidente, incluso a veces con un cierto toque de superioridad no solo ya cultural o de civilización superior sobre pueblos no civilizados, sino incluso biológico, racial, la idea del darwinismo social, la idea de que hay razas superiores, como por ejemplo los anglosajones, que están dotados de un cierto de valores de contención, de superioridad moral, ética, que por lo tanto, pues, de cierta forma es casi lógico que estas razas superiores dominen a las razas inferiores que no son capaces de controlarse, son irracionales, supersticiosas y tienen una serie de defectos que si no estuvieran en cierta forma tutelados casi como si fueran niños pequeños por los amables bancos colonizadores, pues no podrían ¿qué sería de ellos sin los colonizadores, en cierta forma? Esa es la idea un poco, irónicamente, un poco sarcásticamente que podríamos decir. ¿Qué sería de los salvajes sin los civilizados? ¿Qué sería de ellos? Pues de cierta forma esa es la idea, lo que defendía muchas estas ideas de superioridad racial o de superioridad cultural que estaban un poco justificando ideológicamente este orden de cosas. Y básicamente, ¿cuáles son las fases de este proceso de colonización? Pues obviamente, la primera fase es directamente la conquista militar, poner tropas en el sitio y hacerse con el control, descabezar a las élites indígenas o bien atraer a esas élites indígenas y inmediatamente organizar una administración colonial de esos territorios. Esta organización o administración colonial a veces puede tener unos ciertos caracteres particulares en cada caso. A veces se respetan, en cierta forma, también instancias de poder indígenas, como por ejemplo en la India, pues los marajás y los rajás de la India pues, seguirían existiendo, seguirían teniendo un cierto papel social, un cierto estatus, pero no tenía realmente ya el poder político. El que tenía realmente el poder político eran los ingleses, los gobiernos ingleses y funcionarios ingleses. Y tenemos, por ejemplo, pues esta imagen de un rajá que está recibiendo pues este representante inglés con este salakov, con este sombrero colonial tan típico y tópico. Y también muchas veces pues introduciendo a los indígenas en el personal administrativo de esa organización colonial, esa administración colonial. Los cargos importantes, los oficiales, los grandes cargos de esta administración o los cargos superiores intermedios venían siempre de la metrópoli, siempre eran funcionarios enviados de la metrópoli que servían durante unos cuantos años y simplemente como paso para luego ascender a puestos superiores en la metrópoli. Pero de cierta forma era un destino no muy bien querido, pero que permitía un cierto ascenso posterior en el escalafón burocrático. Pero también los puestos un poco más bajos, intermedios de la administración, a veces estaban detentados por indígenas que se empezaban a ocupar de tareas administrativas y también que se aprovechaba, de cierta forma, esas élites, esas clases medias indígenas para crear esta especie de élite vinculada a la administración colonial. También esto hacía que muchas veces se les diera acceso a la enseñanza universitaria. Pero siempre, a pesar de todo esto, siempre con una gran distancia entre los blancos colonizados y esos pueblos indígenas. No llega a haber este fenómeno de mestizaje que podríamos, por ejemplo, caracterizar
la expansión colonial de los españoles en América durante el siglo XVI o XVII. Es algo totalmente distinto, porque ahora hay una clara diferencia entre el colonizado y el colonizador. Y una diferencia marcada y a veces, como digo, incluso con tintes raciales, aunque no siempre en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de la India, los clubes de caballeros ingleses que existían en la India, los grandes casinos, estaban reservados para ingleses, estaban reservados para blancos. No podía entrar ahí un hindú que fuera un rajá, un marajá, a entrar en esos clubes porque racialmente estaban excluidos los indígenas. Y lo mismo sucedía con la administración de esta organización administrativa colonial. Los grandes puestos estaban siempre ocupados por miembros blancos de la metrópolis y los indígenas siempre tenían que ocuparse de puestos intermedios o de categoría más baja. Por lo tanto, esto, organiza esa administración. Pasamos por el siguiente punto. Inmediatamente, cuando ya tenemos controlado ambientalmente, cuando ya establecimos una cierta administración para controlar a los indígenas y de esta forma administrar ese territorio, inmediatamente que lleguen los empresarios que quieran explotar esos territorios y hacerse con sus recursos para sacarles un beneficio. Ya sean sus recursos dedicarse a explotación agrícola, por ejemplo, plantaciones de café que se van a crear en África, por ejemplo, esta película que tenéis, Memorias de África, pues muestra una plantación de café en una zona del altiplano africano que es explotada por una miembro de esa élite colonial, en este caso casada con un noble, no sé si recuerdo, alemán o de otra nacionalidad. Pero que bueno, está un territorio bajo dominio inglés y que establecen como parte de esa élite colonial vinculada al dominio inglés. O, por ejemplo, explotación de minas. Hay minas, por ejemplo, de oro o de diamantes en la zona de Sudáfrica y toda una serie de recursos que van a ser explotados. Por ejemplo, también las minas de fosfatos para la industria química, para crear abonos que van a realizar los franceses, por ejemplo, en la zona de control del norte de África. Toda esa serie de intereses económicos que vienen luego a unirse, plantaciones de distintos productos, toda esa serie de cuestiones. Es esa fase de explotación. Fase de explotación que está orientado no al desarrollo de la economía de esa zona, sino al desarrollo de la economía de la metrópoli. Materias primas enviadas para la metrópoli y, a su vez, también mercado para los productos elaborados que salen de esa metrópoli, la industria de esa metrópoli. Por lo tanto, eso que ya explicamos un poco al hablar de ese círculo entre la metrópoli y las colonias. En cuanto a las formas, hay distintas formas en las cuales se puede plantear y se va a plantear esta colonización. Hay distintos modelos coloniales. Por un lado, las colonias propiamente dichas, los territorios en los cuales se establece una administración de la metrópolis, se establece una serie de organización administrativa, se establecen unos colonizadores y es dominado, controlado política y militarmente por la metrópoli y es una colonia en pleno sentido. Por tanto, la colonia pura y dura. Luego está una figura un poco intermedia que son la de los llamados protectorados. Los protectorados son teóricamente una zona en la cual se respeta teóricamente la soberanía indígena, pero una potencia europea se convierte en protectora de ese territorio. ¿Protectora de ese territorio teóricamente contra quién? Pues contra otra potencia que podría convertirlo en una colonia. Realmente lo que ocurre en los protectorados es que bajo esa administración del protectorado lo que ocurre es lo mismo que ocurría bajo una colonia. Había inmediatamente una administración colonial del protectorado, a veces enlazada también con la administración indígena, pueden solaparse incluso ambas, pero siempre, en cierta forma, aunque se mantiene el poder indígena de Estado autóctono, este va a empezar a estar supeditado realmente a esa potencia extranjera de esa administración del protectorado. Y también va a haber unas tropas destacadas precisamente para proteger teóricamente ese territorio. Realmente están esas tropas ahí para controlar militarmente ese territorio que no puede decidir, por ejemplo, el protectorado francés en la zona de Marruecos, pues hacerse independiente, o en el protectorado de la zona de Argelia, hacerse independiente de lo que diga pues, el gobierno francés. Por lo tanto, el protectorado es en cierta forma, es una forma de encubrir, en cierta forma, un Estado colonial. Es una colonia, pero que teóricamente no lo es, porque teóricamente
el sultán de turno o el marajá no, en caso de ahí ya no hay protectorados, o el sultán de turno o el rey de turno de ese territorio sigue siendo rey. Y sigue siendo, incluso teniendo sus propios funcionarios y su organización del Estado más o menos tradicional, pero junto a esa pues hay una administración colonial del protectorado que cada vez tiene más poder y que realmente organiza todo el control de las tropas que están allí, teóricamente protegiendo, pero realmente controlando ese protectorado y dando entrada a todos los intereses de las empresas y empresarios del país metrópoli que están asentándose. De cierta forma, el protectorado una colonia, de cierta forma, una colonia que aparenta no ser una colonia, porque realmente no deja de ser pues, un estado, un orden de cosas colonial. Y luego están casos particulares como son el de los territorios ultramarinos, esta es una figura que se da, por ejemplo, en el caso de Francia. En el caso de Francia, los territorios ultramarinos son territorios que están fuera del territorio francés, por ejemplo, en el Pacífico, por ejemplo, en América, pero que no son colonias, en el sentido que van a ser los protectorados franceses o las colonias francesas, por ejemplo, en África, sino que se entiende que son territorios del propio Estado francés, que son parte de Francia. Casos concretos, por ejemplo, la Guayana francesa. La Guayana francesa es un territorio ultramarino. No es una colonia, no es un protectorado, es un territorio que se entiende que es parte de Francia, que es una provincia más de Francia. La Guayana francesa es una provincia más de Francia. Y lo mismo sucede en Polinesia con la Polinesia francesa. La Polinesia francesa no es una colonia francesa, es una parte más del territorio de Francia. Y actualmente, hasta el día de hoy, Francia sigue teniendo territorio ultramarino. En este caso, Guayana y, por otro lado, la Polinesia francesa. Por lo tanto, no son propiamente colonias. Luego, estos territorios, pues obviamente, pues, también tendrán a veces pues, su propia explotación de estos territorios, en este caso, por ejemplo, de la Polinesia turística, o en el caso de la Guyana, pues primero utilizarán como colonia penalis, pues ya pues empezarán a explotarla también y se convertirá también actualmente pues también en un destino turístico dentro de Francia. Pero los ciudadanos de la Guayana francesa o de la Polinesia francesa son ciudadanos franceses y son miembros de una provincia francesa, igual que, por ejemplo, Bretaña o el Departamento de Normandía o el Departamento de los Pirineos Marítimos. Todas estas zonas que hay dentro del territorio francés se entiende que tienen igual organización y están organizadas de la misma manera y tienen los mismos derechos estas zonas de fuera del territorio francés, que son, por ejemplo, la Guayana o, por ejemplo, la Polinesia francesa, que los del territorio francés. Y habrá diputados en el Congreso francés, en la Asamblea francesa, por la Guayana francesa o por la Polinesia francesa, como hay, por ejemplo, por la Vendée o por ejemplo, el Delfinado u otros territorios de Francia. Por lo tanto, es en cierta forma un estatus particular. Y finalmente están los mandatos. Los mandatos son también muy particulares porque son una colonia en el territorio de un Estado que no obstante se le entrega ese territorio, es un territorio dentro de un Estado o dentro de una colonia, o incluso otra colonia de otro Estado, que se le entrega para su administración a otra potencia colonial. Por ejemplo, esta figura de los mandatos van a surgir después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, muchos estados que perdieron la Primera Guerra Mundial van a tener que entregar algunos de sus territorios nacionales, del territorio de lo que había sido su territorio, para que otros estados europeos la administren. Lo peculiar de los mandatos es que teóricamente no pertenecen a la metrópolis. Un mandato inglés, por ejemplo, en la zona de Palestina, no pertenece teóricamente a Inglaterra. O un mandato italiano en la zona de Anatolia, zona que está administrada de esta manera, no pertenece teóricamente a Italia, sino que pertenece a Turquía. Pertenece al propio territorio que está ahí. Pero, no obstante, es administrado como si fuera realmente quien está gobernando esto y al final termina siendo realmente una colonia de por sí, por ese Estado al cual se le ha encargado la administración de ese territorio. Básicamente para que lo explote y que a través de esta explotación y los recursos que
la riqueza que produzca este territorio pueda servir esto de compensación por las pérdidas que ha tenido en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, es una figura muy peculiar, porque aparte, si no forma parte de esa metrópoli que lo explota, en cierta forma, ¿quién depende de este territorio? Pues oficialmente depende de una institución que veremos a lo largo de la final de la Primera Guerra Mundial, que es la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, teóricamente, es la encargada de controlar ese territorio, y eso hace que la metrópolis que está administrando ese mandato, ese territorio entregado en mandato, tenga que periódicamente enviar una serie de informes justificando su gestión a la Sociedad de Naciones, para que la Sociedad de Naciones siga validando ese mandato para que continúe o no. Por lo tanto, es una figura un poco peculiar. Y como digo, pues sale fundamentalmente de esta circunstancia un poco particular, que es la Primera Guerra Mundial y la reparación de esas potencias que habían vencido, de esas potencias de guerra, que van a pedir una serie de reparaciones de guerra a las potencias ganadoras. Aparte de esa reparación de guerra económicas, también va a algunos territorios en concedérseles como mandatos bajo la Sociedad de Naciones a determinadas potencias, como por ejemplo Italia, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Inglaterra. Esto por lo cuanto a la forma y a la tipología según su tipo de organización. Porque todo esto daba lugar a formas de organización de cierta forma distinta. No es lo mismo que una colonia, la potencia colonial decida y mande lo que quiera, a que tenga de cierta forma que mantener un cierto orden y un cierto orden de cosas, disimulando y haciendo un poco, compaginándolo con una cierta autoridad títere indígena, que por ejemplo tenga que darle los mismos derechos a ese territorio, que en el caso de los territorios ultramarinos, o esté de cierta forma obligado a hacer una serie de informes de su gestión, como sucede en el caso de los mandatos. Por lo tanto, esto condiciona mucho la organización que se va a implantar en cada sitio, cada territorio colonial. Luego está una clasificación según la función de las colonias. Y aquí tenemos que distinguir entre las colonias de asentamiento y las colonias de explotación. Las colonias de asentamiento serían los territorios coloniales en los cuales se va a producir una emigración masiva y, por lo tanto, un poblamiento masivo desde la metrópoli, y, por lo tanto, la población indígena va a terminar siendo, en muchos casos, una población minoritaria, incluso va a ser diezmada por los colonos, y las colonias de explotación, en las cuales no hay una sustitución tanto de la población indígena ni una intención de aportar colonizadores que ocupen ese territorio, sino más bien hay una función muy puntual de explotar determinados recursos, empresarios que se mandan allí, funcionarios que están ocupando determinados puestos, pero fundamentalmente trabajando y haciendo trabajar a la población indígena y basándose también en la población indígena. Incluso en la propia India, junto a las tropas inglesas, había esas tropas indígenas de estos purkas, con su uniforme más o menos adaptado a su idiosincrasia, también con el turbante, todas esas cuestiones, muchos eran también musulmanes o sikhs, y por lo tanto también va a haber un cierto acomodo de estos indígenas en las colonias. Pero estas colonias de explotación, como digo, van a estar fundamentadas simplemente en ese interés económico y no en el interés de poblar con población venida de la metrópoli las colonias. Colonias de asentamiento, puede ser por ejemplo el caso de toda la expansión colonial en el interior de América, toda la conquista del oeste, puede ser el caso de la expansión rusa en finales del 18, ya más claramente en el 19, ese nuevo impulso de la colonización de Siberia, y puede ser también el caso de Australia. Australia, a inicio del siglo XIX, fundamentalmente lo que había era colonias penales en algunas zonas de la costa norte de Australia, y la mayor parte del continente estaba sin poblar. Y en el siglo XIX se va a poblar con europeos fundamentalmente venidos de las Islas Británicas, de Escocia, Irlanda, o otras partes de Inglaterra, posteriormente también de otras zonas de Europa, como por ejemplo Italia u otras zonas del sur de Europa, y se va a poblar con población blanca de esa zona de Australia. Población alóctona que va a terminar sustituyendo y va a terminar diezmando la población indígena de aborígenes. Con lo cual, incluso ahora, los aborígenes son una minoría étnica en lo que había sido anteriormente, pues su país había sido la mayor parte de los que habitaban ahí. Por lo tanto, Australia es un caso claro de colonia de poblamiento. Colonia de asentamiento, poblamiento, y no tanto como colonia de explotación. Colonia de explotación también. A veces estos dos elementos pues, van un poco también de la mano. Podemos decir que toda colonia de asentamiento es también una colonia de explotación, pero no toda colonia de explotación es una colonia de asentamiento.
porque puede darse una forma de colonización, de explotación, sin recurrir a llegada masiva de población alóctona que sustituya a los indígenas. Por lo tanto, esto ya marca también diferencias en la forma de colonización de estos países. En el caso de África, pues obviamente será claramente colonias de explotación. Lo mismo sucederá también en el caso de Asia, en la China francesa, que serán fundamentalmente colonias de explotación y no de población. El caso de colonia de población, de cierta forma, es más bien un modelo más próximo al tipo de colonialismo que existía en el siglo XVI, en el XVII, en la Edad Moderna. Aunque tiene todavía algunos, de cierta forma, algunos casos, por ejemplo, el caso de América o el caso de Rusia, que realizan ese tipo de colonia de poblamiento y no tanto de explotación. Bueno, también de explotación, pero fundamentalmente vinculada a poblamiento. En este caso es un caso muy claro, Rusia, tanto Rusia como Estados Unidos, de colonia de poblamiento, que también es una colonia de explotación, y la Indochina francesa o las posesiones inglesas en África o en Asia son ejemplos claros de colonia de explotación, pero que no es una colonia de poblamiento. Tenemos un poco esa diferencia. Y también hay que distinguir el tipo de imperialismo que va a permitir el hecho de que el propio poder militar, económico de las distintas potencias, y el caso de haber podido acceder un poco también en un primer momento o posteriori a la expansión colonial. Por ejemplo, va a haber un tipo de imperialismo que se va a estar muy marcado por el carácter de países o potencias en decadencia, de segundo orden, como por ejemplo puede ser el caso de España y Portugal, que buscan más bien un colonialismo basado, intentando remontar un poco el prestigio y más directamente y muy secundariamente de tipo ya económico. O el caso de Holanda. Holanda había tenido un gran imperio comercial en buena parte de África y Asia, y ahora ha sido alejada por Inglaterra de todas esas rutas que había dominado durante el siglo XVII, y ahora intenta volver a tener un poco una presencia comercial y a unos pequeños enclaves en la zona del suroeste asiático, algunas colonias en África, pero muy, muy limitadas. De cierta forma está intentando volver a meter la mano, pero nunca volverá a recuperar ese papel que tenía. De esta forma también es un imperialismo vinculado a intereses económicos, pero también vinculado a una búsqueda de recuperar ese prestigio y ese poder mercantil que había tenido y que ya nunca va a volver a recuperar. Y también potencias que son importantes, que tienen cierto desarrollo, pero que llegan tardíamente. El caso más claro en este sentido es Alemania. Alemania llegará prácticamente cuando todo el pescado está repartido. Alemania llega cuando ya prácticamente Francia e Inglaterra se han repartido buena parte del globo terráqueo, y por lo tanto los intereses de Alemania van a estar siempre intentando pinchar tanto a Francia, sobre todo a Francia y el norte de Marruecos, para hacerse con el control de territorios coloniales en detrimento de Francia. Al final, como resultado de los intentos alemanes de meter la zarpa en el norte de África, se le concederá otra zona en África, más al sur, más en la zona del Congo, Níger, y lo mismo sucederá con Bélgica, al cual se le concederá pues, el Congo belga, o el caso de Italia, al cual también se le concederá de cierta forma también, pues se le permitirá intervenir en Libia después de la Primera Guerra Mundial. Incluso empieza un poco el intento de expansión italiana unos años antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Y también están las nuevas potencias coloniales, como van a ser el caso de Estados Unidos, que ya ha cerrado un poco su expansión, o está cerrando su expansión militar y de poblamiento en el continente africano, con esa expansión hacia el oeste. Y ya se ha llevado también por delante buena parte del territorio de México, y ahora cumple un papel de potencia imperial, pero intentando hacer un poco más una influencia indirecta, sobre todo en los países del Caribe. Por ejemplo, su intervención en la guerra de Cuba y Filipinas, y el control que va a tener luego entre la propia Filipinas, una vez que ya han salido de allí los españoles, y también el caso de Cuba y Puerto Rico. De esta forma, ese casi especie de protectorado con esas figuras, por ejemplo, todavía peculiares, como es el caso de Puerto Rico, con esa figura del Estado Libre Asociado, que no forma parte de la Unión, pero es casi como si fuera, hace algunos años incluso se eliminó la ciudadanía puertorriqueña, y por lo tanto para tener un pasaporte tienes que tener un pasaporte norteamericano, aunque
Puerto Rico teóricamente no sea parte de Estados Unidos. Todas esas cuestiones tan peculiares que están un poco goleando todavía en la política puertorriqueña hasta la actualidad y que generan tantas tensiones. Pero bueno, parten un poco de ese papel. Y de cierta forma, una idea de influir sobre los vecinos directos de Norteamérica, pero no meterse en esas aventuras coloniales por otras partes de Europa. De cierta forma, esto es lo que se va a denominar como de doctrina Monroe y se va incluso a denominar como aislacionismo. De cierta forma, Norteamérica está soltando el mensaje de que no va a intervenir en esa política intervenista, él está contra el imperialismo, que incluso está al margen de todas esas cuestiones, pero luego los norteamericanos están también en algunas guerras que ocurren en China, también están otra vez por ahí, también participan en esa política internacional, aunque teóricamente se definan como aislados de todo ese contexto geoestratégico. Y el caso de Japón, con ese protectorado que van a establecer sobre Corea, y posteriormente, ya con la Primera Guerra Mundial, esa expansión, ya conquista de Corea definitivamente, y conquista de China, intentar hacerse con el control de todo el sureste asiático, que ya veremos ahí en ese contexto de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, no, pues Segunda Guerra Mundial, el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Perdón por la confusión. Y también conflictos como que tendrán Japón como potencia colonial e imperialista con Rusia que va a llegar al Océano Pacífico y va a entrar en guerra, en conflicto con el reino del imperio japonés por el control de las Islas Kuriles, las Islas Kuriles, la isla de Sakhalin, que va a perder Rusia y va a quedar bajo soberanía japonesa. Luego, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues volverán de nuevo las Kuriles y la isla de Sakhalin a manos rusas, la cual sigue todavía hasta día de hoy. Esas islas que están prácticamente al lado del norte de Japón, pero que prácticamente son una continuación del archipiélago japonés, pero que forman parte de la Federación Rusa, parte de la provincia, de la región de Siberia. La región de Siberia que forma parte, si no lo sabéis, de prácticamente todo lo que es la Federación Rusa actual. Todo esto que tenéis aquí, salvo Kazajstán, Kirguistán y algunos estados asiáticos, es Siberia, que es la región más grande de toda Rusia. Es prácticamente el 90% de Rusia. El 90% de Rusia es Siberia. No es un pequeño cachito frío y se enviaba... No, es todo el grueso de lo que es actualmente Rusia y lo que había sido anteriormente la URSS. Consecuencias del colonialismo, pues obviamente para la metrópoli van a ser positivas, va a ayudar a salvar su economía, va a ayudar con ese círculo virtuoso entre los productos elaborados y las materias primas que llegan de la metrópoli y luego son vendidas en la colonia, va a generar una gran rentabilidad. También va a servir en algunos casos para aliviar la presión demográfica, esas zonas que se van a colonizar, como por ejemplo Australia, como por ejemplo la Guayana, y todas esas zonas va a servir de cierta forma también para aliviar esa presión demográfica, ese exceso de población que hay en las grandes metrópolis coloniales. Pero para las colonias, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues van a ser fundamentalmente consecuencias negativas. Va a haber un cierto desarrollo de infraestructuras, se van a crear ferrocarriles, se va a crear una cierta administración, se van a crear ciudades, va a haber una cierta urbanización en territorios, por ejemplo, de zonas de África que no había ciudades y también, como digo, va a haber un desarrollo administrativo. Pero ese desarrollo administrativo pues, va a ser, en cierta forma, incompleto, porque la cúpula de la administración estaban los burócratas que venían de la metrópoli. Las infraestructuras estaban pensadas fundamentalmente para ese interés de la metrópoli, para conectar los puertos con los yacimientos u otras cuestiones. Y la urbanización pues, es también una urbanización condicionada por ese desarrollo de sus intereses comerciales. Por lo tanto, cuando se vayan y se descolonice el tercer mundo, lo que después de la colonización se empezará a conocer como tercer mundo, tenemos unas estructuras que han sido dejadas por los europeos, pero que, en cierta forma, no se ha dado un desarrollo de unas élites indígenas, de un desarrollo comercial y económico local que permita hacerse con el control productivo de esas infraestructuras que han dejado los europeos. Por lo tanto, tenemos un contexto que no es positivo, no es especialmente positivo para crear un Estado o una economía independiente en esos estados.
la mayor parte de los estados coloniales que se van a ir creando, postcoloniales que se irán creando por toda África o Asia, van a terminar siendo, sobre todo en el caso de África, estados fallidos, porque tienen unas infraestructuras, sí, muchas veces deteriorándose y a veces consiguen mantener un poco en funcionamiento, pero carecen de clases dirigentes formadas, carecen de una economía saneada, su economía sigue todavía dependiendo de los intereses muchas veces económicos de los mercados de la metrópoli, por lo tanto hay todavía una dependencia económica y no se ha dado un desarrollo de una industria endógena, de una economía endógena, porque eso no interesaba al sistema colonial, no interesaba fabricar, crear fábricas o crear industrias en esas zonas para desarrollar la propia economía de esas zonas, sino que interesaba desarrollar la economía de la metrópoli, por lo tanto, no hay un tejido económico. Y cuando desaparece eso, pues el tejido económico pues, es más bien un tejido muchas veces de economía informal, incluso en el caso actual ya, pues de reciclaje a veces de desechos del primer mundo, por ejemplo, todos los teléfonos móviles que acaban en mercados africanos y que allí teléfonos de segunda mano, tercera mano, cuarta mano, pues terminan convirtiéndose en el último modelo de por allí o se terminan quemando para obtener determinado metal como el cobre o algún tipo de componente que luego se envía para, de nuevo para hacer nuevos teléfonos móviles en el primer mundo. Por lo tanto, un mundo que sale después de ese fin de la colonización, ese mundo postcolonial en el cual, no obstante, sigue habiendo un colonialismo indirecto y un imperialismo económico. El imperialismo político y militar desaparece, los estados son independientes, son autónomos, tienen su propia política, sus propios ejércitos, históricamente tienen su propia capacidad para gobernarse, pero no la tienen realmente porque económicamente, en sus infraestructuras, en todo depende todavía de las metrópolis o de los nuevos estados que van a ocupar el puesto de las antiguas metrópolis. Por ejemplo, en el caso de África, está sustituyendo muchas veces a esos intereses vinculados a Francia o a Inglaterra, que tenía algunas antiguas colonias, está sustituyendo, por ejemplo, actualmente China, como potencia, en cierta forma, neocolonial. Por lo tanto, del colonialismo militar, político y económico surge ese neocolonialismo, sobre todo basado fundamentalmente en intereses económicos y una dependencia económica de este tercer mundo con respecto al primer mundo, con respecto al mundo desarrollado, con respecto a Occidente. Y por lo tanto, esto va a tener, como digo, pues tener consecuencias bastante, que van a alargar bastante el propio desarrollo de estos países, que van a suceder en muchos casos, pues convertirse en, como digo, pues países fracasados, estados fallidos en buena parte de África. Y muchas veces incluso las propias tensiones tribales que habían sido exacerbadas por los colonizadores que habían utilizado una etnia contra otra y habían dado un papel preponderante a una etnia con respecto a otras, pues luego van a dar lugar, cuando ya se acabe el colonialismo, a enfrentamientos tribales, como por ejemplo en el caso de Ruanda, con ese enfrentamiento sangriento de Hutus y Tutsis, que partía de una divergencia entre estas dos etnias anterior ya incluso al colonialismo inglés, pero que el colonialismo inglés exacerbó un papel predominante en estas etnias con respecto a la otra y, por lo tanto, en cierta forma enquistó ese odio tribal que existía antes. Y como digo, un clima de dependencia que va a hacer que inmediatamente estos estados que surjan del mundo colonial pues queden, en cierta forma, supeditados a las antiguas potencias coloniales o a otros estados pues, que van a ocupar ese papel neocolonial que ocupa este papel neocolonial que anteriormente había tenido otros países. A veces cambia el jugador, pero sin que cambien mucho las reglas del juego. Donde antes estaba China, perdón, donde antes estaba en Inglaterra o Francia, ahora puede meterse China, puede meterse Rusia u otro país, puede de cierta forma hacerse con los recursos que antes se buscaban desde otra manera, pero ahora pues, a través de estrategias económicas de otro tipo. Geoestrategia actual que todavía sigue moviéndose en ese mundo del neocolonialismo y estas dependencias, de cierta forma, establecidas ya que empiezan a marcarse en este periodo. Todos los teóricos de esta teoría de su desarrollo que van a estudiar todos estos lazos de dependencia que se van a establecer después del colonialismo, inciden mucho precisamente en que su desarrollo, en cierta forma, es un resultado de el desarrollo truncado que va a suponer el colonialismo y las dinámicas perversas de dependencia, de falta de un desarrollo endógeno que va a suponer precisamente el gobierno colonial en muchos de estos territorios. Y pasaremos el próximo día vamos a entrar ya en el segundo tema,
nos va a dar tiempo a explicarlo ahora, que es el tema del sexenio democrático y la restauración. Este tema lo vamos a dejar para el próximo día porque ahora nos queda... Podemos hacer una introducción un poco general, pero prácticamente pues ya se nos va del tiempo explicar más en detalle esto. Porque este periodo que tenéis aquí, el periodo del sexenio democrático y de la restauración hasta la primera fase de la restauración, hasta 1902, hasta el final de la regencia de María Cristina, es un periodo tremendamente convulso, sobre todo el periodo de esos 6 años que denominamos como sexenio democrático, en la que va a ocurrir de todo. Va a haber un gobierno provisional, va a haber una monarquía constitucional parlamentaria, prácticamente ya democrática, con Amadeo de Saboya, y luego entraremos en la Primera República, que tendrá una duración muy corta, prácticamente 2 años, pero lo que va a pasar durante estos periodos de solamente 6 años, en el cual van a sucederse 3 regímenes distintos, aquí va a ocurrir prácticamente de todo. Es uno de los periodos cronológicos más llenos de circunstancias, eventos y conflictos que podamos imaginaros en la historia de España. Prácticamente hasta la Segunda República no tendremos ningún periodo tan convulso como va a ser este sexenio democrático, en el cual se dio todo tipo de componendas y conflictos habidos y por haber. Luego veremos un poco más en detalle. Y entraremos después a hablar de la restauración borbónica, con la llegada de Alfonso XII, que muere muy pronto, prácticamente 10 años después de llegar al trono, muere de muerte natural, de enfermedad, y es sustituido por su segunda esposa, María Cristina, que queda viuda, y a cargo del cuidado del heredero, que es el futuro Alfonso XIII, que es un niño pequeño y por lo tanto no puede hacerse con protección. Va a empezar esa regencia de María Cristina y va a producirse el periodo de la regencia de María Cristina en 1902, que en el cual, entre el periodo de Alfonso XII y el periodo de la regencia de María Cristina, vamos a ver el primer periodo de esa restauración caracterizada por un sistema peculiar que es el llamado turno de partidos o turnismo, en el cual se van a ir alternando en el poder 2 partidos, 2 grandes macropartidos. Por un lado, el Partido Conservador y por otro lado, el Partido Liberal, que básicamente se van a ir alternando en el poder, pero no se van a ir alternando de forma transparente, sino fundamentalmente gracias al fraude electoral, y como explicaremos también al hablar ya en la época de Alfonso XIII, y ya con esa crisis en la época de Alfonso XIII, del sistema de la restauración de ese turno de partidos, se van a ir alternando en base a acuerdos entre esos 2 partidos, en base a la mayoría de las elecciones y en base al papel mediador del monarca. El monarca que, en cierta forma, como encargado de formar, encargado de formar gobierno a uno u otro líder del partido, un determinado partido político, pues, de cierta forma, arbitraba este sistema de cambio de ciclo entre un partido y otro que se iban sucediendo en el poder regularmente. Pero eso ya veremos un poco más al hablar de este turno de partidos, y ya cuando hablemos de Alfonso XIII y toda la época del fin de la restauración ya veremos un poco más cómo va a afectar eso a la política española hasta llegar a la Segunda República. Aquí lo que nos interesa es este periodo que nos va a llevar a la Primera República y después a la restauración borbónica, y que tenemos descrito aquí este sexenio democrático en una caricatura de una revista satírica de la época, La Flaca, como de Alcolea a Sagunto, pasando por varios puntos, con este pareado tan gracioso. En el cual esos varios puntos los vamos a ver. Vamos a ver ese gobierno, el momento de la insurrección de Topete, con ese gobierno provisional, los distintos gobiernos de uno u otro general, el gobierno de Amadeo de Saboya, después ya la República y los distintos presidentes y miembros de uno u otro partido republicano que se van sucediendo en la República, y finalmente el golpe de Estado de Pavía, que va a hacer que la República caiga y que aparezca de nuevo, pues, tras la batalla de Sagunto, la restauración de la monarquía borbónica en la cabeza del hijo de Isabel II, que es Alfonso XII. Y ahora vamos a ver un poco empezar a desgranar este convulso periodo. Vamos a tener que hablar primero, dar una pequeña introducción a lo que fue el fin del reinado de Isabel II. Habíamos ya visto un poco por encima, sin meternos muchas complicaciones, lo que había sido el fin del reinado de Isabel II. Habíamos visto ese problema que había habido con esos problemas de interferencias en la universidad, habíamos visto ya la noche del matadero, pero no habíamos ido a las causas profundas
del fin de ese gobierno de Isabel II, todo ese reinado de Isabel II, las causas profundas, la profunda crisis en distintos factores que va a afectar en estos momentos a la monarquía española y que va a hacer que finalmente se dé ese pronunciamiento del general Topete que dé lugar a esa revolución gloriosa que llevará a ese asesino democrático. Bueno, ya estamos, nos falta un minuto para acabar la tutoría, por lo tanto no nos podemos tampoco meter mucho. El próximo día empezaremos justo aquí a ver esos factores de crisis económica, política y social que van a llevar a el fin de la monarquía de Isabel II y entraremos ya en esa revolución gloriosa y los primeros años de gobierno y a ver si podemos explicar más o menos todo este periodo hasta llegar por lo menos a la restauración. Es un periodo, como digo, bastante complicado en el que se van a dar bastantes cosas. Pero bueno, eso ya lo explicaremos, entraremos más en materia el próximo lunes, que entraremos ya en este sistema democrático, que es, como digo, uno de los periodos más convulsos y interesantes a la vez que esperpénticos periodos de la historia contemporánea de España. Muchas gracias y la próxima semana nos vemos el lunes y feliz semana y buen fin de semana también a todos. Gracias por vuestra paciencia y nos vemos el próximo lunes.